Hermanos míos, lo que voy a compartir ahora no es una historia para impresionar, es una de esas situaciones que llegan en silencio, pero que cargan un peso que no se puede ignorar. Hace apenas 3 semanas, una mujer llegó a mi despacho. Tenía 42 años, su nombre era Teresa, pero lo primero que noté no fue su edad ni su nombre, fueron sus manos. Temblaban, no como quien tiene frío, sino como quien lleva demasiado tiempo sosteniendo algo que ya no puede controlar. Se sentó frente a mí, intentó apoyarla sobre la mesa, como si así pudiera detener el temblor. No lo logró. Levantó la mirada y me dijo una frase que no voy a olvidar mientras viva. Padre, ya no sé a qué puerta tocar. Teresa no era una mujer confundida en su fe. Al contrario, era una mujer profundamente creyente. De misa todos los domingos, de rosario cada noche, de escapulario al cuello desde su primera comunión. Una mujer que había construido su vida alrededor de Dios, y precisamente por eso su presencia ahí no era casual. No vino porque dudara de su fe, vino porque algo en su vida ya no tenía explicación. Llevaba 11 meses sintiendo que algo había entrado en su casa, algo que no se veía, pero que se sentía, algo que nadie podía identificar. Respiró hondo, como quien necesita valor para decir lo que sigue. En mi casa se pelea todos los días. Hizo una pausa por cosas que antes no importaban. La voz se le quebró apenas. Mi hija tiene 15 años y se despierta gritando a las 3 de la madrugada desde hace 5 meses. Silencio. Mi esposo no duerme más de 3 horas seguidas desde mayo. Y entonces dijo algo que no era un dato, era una experiencia. Y cuando entro a la sala principal, siento un peso que me cierra el pecho. No era miedo, era opresión, no era sugestión, era algo constante. Continuó. Hemos ido a 4 médicos, padre, un psiquiatra, un neurólogo, el pediatra de su hija, una terapeuta familiar que los acompañó durante 6 meses. Intentaron todo lo lógico, todo lo correcto. Cambios en la casa, cambio de muebles, pintaron la sala, reorganizaron espacios, nada cambió, nada. Entonces, alguien le sugirió algo distinto. Una amiga, ve con una señora que hace limpiezas energéticas. Teresa dudó, pero cuando uno ya no encuentra respuestas, empieza a buscar donde sea. Fue, y al decir esto, su voz bajó. Desde esa noche todo empeoró. No añadió más, no hacía falta. Yo la escuché sin interrumpirla, no porque no tuviera nada que decir, sino porque desde el primer minuto ya sabía que aquello no encajaba en lo habitual. No era solo psicológico, no era solo médico, no era solo familiar, era algo que lamentablemente ya había visto antes y que muchos, incluso con estudios, no saben reconocer, porque hay realidades que no se enseñan en los libros. Cuando terminó de hablar, no hice un discurso, no le di una explicación larga, le hice una sola pregunta, una pregunta muy concreta. Teresa, antes de que yo vaya a su casa, necesito que me diga algo. La miré con calma. ¿Qué objetos tiene guardados en los cajones de su sala, en el armario de su habitación y en el closet del cuarto de su hija? El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era un silencio de duda, era un silencio de reconocimiento. Pasaron segundos largos, densos, hasta que incluso el sonido del reloj en la pared se hizo evidente. Tic-tac, tic-tac. Y entonces sus ojos cambiaron, se abrieron lentamente, como si algo dentro de ella acabara de encajar, como si una luz acabara de encenderse en medio de la oscuridad. Y en ese momento supe que estábamos más cerca de la respuesta de lo que ella imaginaba.
me dijo: padre, muchos objetos de muchos años. Algunos los compré en viajes, otros me los regalaron, uno fue de mi abuela, se rompió cuando ella murió y yo no me atrevo a tirarlo. ¿Por qué? ¿Qué me pregunta esto? Le respondí con la verdad. Porque en los 11 meses que usted me acaba de describir, su familia no está sufriendo una sola cosa, está sufriendo tres puertas distintas que alguien, sin saberlo, dejó abiertas dentro de su casa, y cuando yo llegue allá esta noche le voy a decir exactamente cuáles son. Esa noche fui a la casa de Teresa. En menos de una hora encontré exactamente 3 objetos que explicaban 11 meses de tormento familiar, 3 objetos que ella tenía guardados no por maldad, no por ignorancia, no por descuido, sino precisamente por las razones más inocentes que pueda tener un corazón humano, por admiración estética, por cariño hacia alguien y por respeto equivocado hacia algo que debió disponerse dignamente hace 22 años. Lo que descubrí en esa casa es un patrón que casi ningún sacerdote predica ya desde el púlpito, porque la Iglesia contemporánea prefiere hablar de cosas más cómodas, un patrón que los psiquiatras no tienen categoría para diagnosticar, porque ninguna facultad de medicina enseña discernimiento espiritual, un patrón que los decoradores de interiores jamás fueron entrenados para reconocer, porque su oficio se limita a la estética y no a la dimensión invisible de lo que traemos a nuestros hogares. Y sin embargo, ese patrón es el que está causando que miles, millones de hogares católicos latinoamericanos estén sufriendo exactamente lo que Teresa me describió. Insomnio sin causa, peleas sin motivo, pesadillas en los niños, opresión al entrar a ciertas habitaciones, enfermedades que los médicos no diagnostican. Y la pregunta siempre es la mía: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia, si yo soy católico, si yo rezo, si yo hago todo bien? Voy a decirles la verdad esta noche, hermanos. No es mala suerte, no es coincidencia, no es mala vibra. Son 3 puertas que ustedes mismos han abierto sin saberlo. 3 objetos malditos que probablemente están guardados ahora mismo en su casa. 3 objetos que hoy les voy a revelar uno por uno, con el nombre exacto, con el fundamento bíblico, con el testimonio de los exorcistas, con los casos pastorales que he vivido yo mismo. Lo que van a escuchar los va a incomodar, va a confrontar cosas que tienen en su sala desde hace años y que consideran parte del hogar, va a poner en cuestión regalos que guardan con cariño profundo, regalos que llegaron envueltos en papel bonito, con tarjeta escrita a mano, con un abrazo que pareció sincero, y especialmente va a cuestionar algo que jamás imaginaron que podía ser peligroso, algo que ustedes consideran sagrado, algo que ha estado guardado con devoción durante años, quizás décadas, y sin embargo es probablemente el más peligroso de los 3. Sus abuelas sabían esto. La Iglesia de hace 100 años lo predicaba desde los púlpitos sin miedo. San Juan Crisóstomo lo gritaba en sus homilías en el siglo XV contra los cristianos que colgaban amuletos en sus casas. Santa Teresa de Ávila lo escribió con claridad en el Libro de la Vida. El padre Gabriele Amort, exorcista oficial del Vaticano durante más de 30 años, con más de 70.000 exorcismos documentados, lo dejó escrito en cada uno de sus libros. Y en algún momento del siglo XX dejamos de hablar de ello, pero el enemigo no dejó de usarlo. Hoy vamos a recuperar esa sabiduría. Hoy vamos a nombrar con nombre y apellido los 3 objetos malditos que probablemente están en su casa ahora mismo. Y al final de este vídeo, ustedes van a tener las herramientas exactas para disponer de ellos dignamente, bendecir cada rincón de su hogar y dormir esta misma noche en una casa que por primera vez en mucho tiempo va a respirar en paz. Pero antes de revelarles el primer objeto, necesito pedirles una cosa. Si ustedes aún no están suscritos al canal Umbral de Gracia, háganlo ahora, por favor, porque en este canal cada semana les traigo las herramientas espirituales que su familia necesita para proteger su hogar.
herramientas que en muy pocos lugares van a encontrar ya explicadas con la claridad pastoral de la Iglesia de siempre. Activen la campanita para que no se pierdan el siguiente vídeo. Lo que estamos haciendo aquí no es entretenimiento, es trabajo pastoral por sus familias. Y hermanos, quiero pedirles algo más que les va a parecer pequeño, pero que puede cambiar la noche de hoy para alguien que ustedes aman profundamente. Compartan este vídeo ahora mismo con 5 personas específicas, con esa hija que se mudó sola, decoró su apartamento con estilo moderno, llenó los estantes de cristales, atrapasueños, figuras de Buda y ojos turcos. Y ahora les dice que no puede dormir tranquila. Esa hija necesita ver esto antes de acostarse hoy con ese familiar que tiene pesadillas recurrentes, que ya probó de todo, que ya se resignó, que ya ni siquiera se queja. Manden el vídeo ahora. No esperen a mañana con esa comadre que recibe regalos frecuentes de una vecina muy especial, que lee las cartas, que hace sanaciones energéticas, que dice tener un don es amistad. Necesita discernirse a la luz de la fe. Y este video le va a dar las herramientas exactas con ese hijo o esa hija que guarda un crucifijo roto en un cajón o un rosario partido de la abuela y que les dice siempre lo mismo. No me atrevo a tirarlo, es irrespeto. Mándenle el video. Hoy va a entender por qué guardarlo roto es precisamente lo contrario del respeto. Y con esa hermana que dice que siente presencias en su cuarto, que lleva meses sin entender qué le pasa, que ya no sabe a quién más contarle, mándenle el vídeo a esta misma hora. Imagínense, hermanos, imagínense que por no enviar este mensaje a tiempo, esa persona que ustedes aman pasa una noche más siendo oprimida, una semana más con la familia peleando, un mes más sin poder dormir, cuando la solución completa, el diagnóstico exacto, el protocolo pastoral estaba a un mensaje de distancia y ustedes no lo enviaron. Las tiendas de decoración no les van a explicar esto. Los psicólogos no tienen el marco espiritual para verlo. Las revistas de hogar jamás lo van a publicar. Solo la fe católica tiene respuesta. Y esa respuesta la tienen ustedes en sus manos ahora mismo. Por último, hermanos, déjenme en los comentarios el nombre de la persona por quien quieren que oremos juntos al final del video. No necesito apellido, solo el nombre. Yo voy a leer cada uno de esos nombres en mi capilla antes de rezar el rosario esta noche y todos vamos a interceder por ellos juntos. Y ahora sí, hermanos, con el corazón preparado y la oración ya iniciada, vamos al primer objeto maldito que probablemente está ahora mismo en su casa. El primer objeto es el que casi todos tienen en casa y precisamente por eso es el más peligroso, porque está normalizado, porque lo vemos en las tiendas, en las ferias, en las revistas de decoración, en las casas de los familiares, en los regalos de cumpleaños, en los llaveros que colgamos de las mochilas de nuestros hijos. Y ese carácter normal, cotidiano, inofensivo, es precisamente la estrategia más antigua del enemigo, hacer pasar por decoración lo que es puerta espiritual. Estoy hablando de los amuletos y las figurillas de tradiciones espirituales que no son cristianas. El ojo turco azul que cuelga en la entrada para protegerlos del mal de ojo. La figura pequeña de Buda sonriente sobre la mesa de centro porque da armonía. Los elefantes tallados, con la trompa hacia arriba porque atraen la fortuna. La herradura colgada al revés sobre la puerta porque trae suerte. El atrapasueños sobre la cama del niño porque atrapa las pesadillas. Las ranitas doradas que alguien les dijo que daban dinero, los cuernos italianos rojos en el llavero, la mano de Fátima en el espejo del carro, las figuras de deidades hindúes usadas como decoración, bohemia en el cuarto de los adolescentes. Ninguna de esas cosas, hermanos, fue creada como decoración. Todas fueron creadas dentro de una tradición espiritual específica, con una intención espiritual específica, por personas que las consagraron espiritualmente para un propósito específico. Y cuando ustedes las meten a su casa, aunque sea sin creer, aunque sea solo por estética,
aunque sea porque fue regalo, la tradición de donde vienen entra con ellas. Escuchen con atención lo que dice el libro del Deuteronomio, capítulo 7, versículos 25 y 26. Dios le dice al pueblo de Israel con una claridad impresionante: las esculturas de los dioses extraños quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro que haya en ellas, ni lo tomarás para ti para que no te hagas anatema como ello. Tú lo aborrecerás del todo y lo abominarás porque es anatema. Lean despacio esa palabra, anatema. No dice Dios que el objeto es inofensivo si uno no cree en él. No dice Dios que depende de la intención del portador. Dice Dios que quien mete ese objeto en su casa se hace anatema como ello. Se contamina, comparte la condición espiritual del objeto. Y por eso la instrucción no es venderlo, no es regalarlo, no es guardarlo en un cajón. La instrucción es quemarlo. Y si alguien piensa que esto es solamente del Antiguo Testamento, que Jesús vino a cambiar todo eso, escuchen lo que escribió San Pablo a los Corintios en la primera carta, capítulo 10, versículos 20 y 21. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. No quiero, pues, que ustedes tengan comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Un ojo turco fue creado dentro de una tradición espiritual ajena al cristianismo. Una figura de Buda fue consagrada espiritualmente dentro de una tradición religiosa específica. Un elefante de la fortuna fue tallado dentro de un sistema espiritual que atribuye poder a la forma, al material, a la posición de la trompa. Cuando ustedes los introducen a su hogar, lo que San Pablo llama comunión con los demonios empieza a operar, no porque ustedes lo decidan, sino porque el objeto mismo lo arrastra consigo. Y por eso, cuando leemos el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 19, vemos algo que debería temblarnos el alma. Los primeros cristianos de Éfeso, recién convertidos, trajeron públicamente todos sus libros de magia y todos sus objetos de tradición pagana. No los vendieron, hermanos, no los regalaron, no los guardaron por si acaso, los quemaron públicamente. Y el texto sagrado dice que el valor de lo quemado fue de 50,000 monedas de plata, una fortuna. Y sin embargo la quemaron sin dudar porque entendían algo que nosotros 2,000 años después hemos olvidado. Que el objeto no es neutral, que la decoración tampoco lo es, que todo lo que entra a un hogar entra con la historia espiritual de donde viene. San Juan Crisóstomo, padre y doctor de la Iglesia del siglo V, predicaba sobre esto con fuego desde el púlpito de Constantinopla. En sus homilías contra los amuletos, condenaba a los cristianos de su época que colgaban objetos de protección en las puertas, en los cuellos de sus hijos, en las cunas de los recién nacidos, pensando que no había pecado porque era solo costumbre. Les decía con palabras que todavía queman hoy: la cruz de Cristo es tu único amuleto verdadero. Todo lo demás es traición al bautismo que recibiste. Lean ahora ustedes lo que decía ese santo del siglo V y aplíquenlo al siglo XXI. Lo que San Juan Crisóstomo condenaba entre los cristianos de Constantinopla es exactamente lo que hoy llena nuestras salas con el nombre de decoración bohemia, decoración étnica, decoración con onda, el ojo turco del llavero, el Buda sobre la chimenea, el elefante de la entrada. Todo es exactamente lo mismo que ese santo condenaba, solo que ahora se llama estilo. Y San Agustín de Hipona, otro padre y doctor de la Iglesia, escribió en La Ciudad de Dios algo que cierra el argumento teológico para siempre. La idolatría no requiere que uno se arrodille ante el objeto, basta con atribuirle poder propio. Cuando alguien dice, este elefante da fortuna, o este ojo turco protege del mal, o esta herradura trae suerte, esa persona ya está haciendo un acto de idolatría sutil, porque está atribuyendo a un objeto el poder que solo pertenece a Dios. Y en el momento en que ese poder se atribuye a algo que no es Dios,
se abre una puerta espiritual real en ese hogar. Y si todavía alguien piensa que esto es exageración pastoral mía, escuchen lo que documentó durante décadas el padre Gabriele Amor, el exorcista oficial de la diócesis de Roma durante más de 30 años, que realizó personalmente más de 70 exorcismos documentados. En su libro Un exorcista cuenta su historia. Escribió con una contundencia que no deja lugar a dudas. En la inmensa mayoría de los casos donde yo encontraba opresión sobre una familia católica, al entrar a la casa había objetos de tradiciones espirituales ajenas, amuletos, figurillas orientales, adornos con simbología esotérica, y casi nadie sabía que esos objetos eran el anclaje legal del enemigo sobre la casa. Y el padre Amor añadía algo que deberíamos grabarnos todos: muchas familias traen consigo sus propios tormentadores y no lo saben. El padre Amor tenía un ritual que siempre cumplía antes de cualquier bendición. Exigía que la familia retirara primero ella misma con sus propias manos todos los objetos sospechosos de la casa, porque si no lo hacían, la bendición posterior no tomaba. No hay agua bendita que funcione sobre una casa donde el objeto permanece. El objeto es la puerta. Si la puerta sigue abierta, la bendición no puede operar sobre el espacio entero. Puede operar sobre el rincón bendecido en ese momento, pero no sobre la casa. Y voy a decirles algo importante ahora, porque sé que muchos de ustedes ya están pensando en el objeto que tienen en su sala y ya quieren correr a tirarlo. Esperen un momento, porque hay una forma correcta y una forma incorrecta de disponer de estos objetos. Y la forma incorrecta puede empeorar la situación. Se los voy a enseñar paso por paso más adelante en este mismo video. Por ahora quédense conmigo porque falta entender dos objetos más que probablemente también están en su casa. Les voy a contar el caso que resolvió en mis manos este patrón con una claridad que me dejó sin palabras. Hace aproximadamente un año, un matrimonio joven, Marcos y Elena, de 32 años, los dos padres de dos hijos pequeños, vinieron a verme a mi despacho. Se habían mudado a una casa nueva, así exactamente un año, y desde la semana de la mudanza sus vidas se habían descompuesto. Discusiones diarias por tonterías que antes nunca habrían causado problema, bloqueos financieros inexplicables, deudas que crecían aunque los ingresos de los dos seguían iguales, y algo más perturbador aún, su hijo menor de 4 años lloraba cada vez que lo dejaban solo en una esquina específica de la sala principal, una esquina siempre la misma. Les pregunté lo mismo que le pregunté a Teresa: ¿qué objetos tienen en la sala principal y en la entrada de la casa? Elena me miró, me pidió que fuera esa misma tarde, y cuando llegué vi exactamente lo que ya intuía. Sobre la mesa de centro de la sala había 3 elefantes tallados en madera de diferentes tamaños, todos con las trompas levantadas hacia arriba. Regalo de la madre de Elena en la mudanza. Insistió mucho, me dijo Elena. Dijo que atraían prosperidad al nuevo hogar, y en la entrada principal, colgando directamente sobre la puerta, había un ojo turco grande de vidrio azul con un hilo rojo. Le hice una sola pregunta a Elena, sentados ya en esa misma sala. Elena, ¿desde cuándo están aquí estos objetos? Desde la mudanza, padre. Hace un año. ¿Y cuándo empezaron las peleas entre usted y su esposo? Elena bajó la mirada, hizo una pausa larga. Me respondió con la voz más pequeña que le había escuchado en toda la conversación. Padre, desde esa misma semana ahí estaba el diagnóstico. No había que buscar más. El problema no era psicológico, no era financiero, no era familiar. El problema estaba literalmente sobre la mesa de centro y colgado en la puerta principal de la casa. Elena, por el amor que le tiene a su familia, tiene que decidir algo ahora mismo. Elena rompió a llorar. Padre, pero es que mi mamá los compró en un viaje, los escogió pensando en nosotros. Ella no sabe nada de esto. ¿Cómo le voy a decir? Le respondí con la verdad. Elena, el amor por su madre no santifica el objeto. Su madre actuó desde la ignorancia, no desde la maldad.
pero la ignorancia no protege a su familia, solo la verdad protege. Y la verdad es que esos 4 objetos tienen que salir de esta casa esta misma noche, dispuestos dignamente, con oración, con renuncia, con aspersión, porque hasta que no lo haga, su hijo va a seguir llorando en esa esquina. Esa misma noche, Marcos y Elena, juntos, sacaron los 4 objetos al patio trasero. Los quemaron en una fogata pequeña. Mientras ardían, los 2 rezaron en voz alta la renuncia bautismal, esa que hicimos todos el día de nuestro bautismo, pero que casi nadie recuerda. Renuncio a Satanás, a todas sus obras, a todas sus seducciones. Renuncio a toda puerta que abrí en esta casa sin saberlo. Reclamo esta casa para Jesucristo. Después rociamos agua bendita en cada esquina de la sala, en la entrada principal, en la esquina donde lloraba el niño. Colocamos un crucifijo bendecido en la mesa de centro, donde antes estaban los elefantes, y una medalla de San Benito en la puerta principal, donde antes estaba el ojo turco. 2 semanas después, Elena me llamó para pedirme una misa en acción de gracias. Me dijo, con la voz que yo ya no reconocía de lo serena que estaba, las siguientes palabras exactas. Padre, la primera noche que dormimos sin esos objetos, mi esposo durmió 8 horas seguidas por primera vez desde que nos mudamos. Al día siguiente, un cliente que llevaba 3 meses sin pagarnos una deuda, llamó espontáneamente para disculparse y pagó todo. Y mi hijo menor, padre, entró esa mañana a la sala, corrió a la esquina donde siempre lloraba, se quedó parado ahí mirándome y me dijo, mamá, aquí ya no vive nadie. Un niño de 4 años, hermanos. Un niño diciéndole a su madre con sus palabras de niño, con su discernimiento de niño, que en esa esquina antes vivía alguien y que ahora ya no. Y ese es el punto que quiero que se graben antes de pasar al segundo objeto. Los niños perciben el mundo espiritual con una claridad que nosotros los adultos perdimos. Cuando un niño pequeño llora en una esquina específica de la casa, cuando un niño pequeño no quiere dormir en una cama específica, cuando un niño pequeño mira fijamente a un objeto y se pone nervioso, presten atención, porque el niño está viendo lo que ustedes ya no ven. Y el diagnóstico, en la mayoría de esos casos, empieza por un objeto que tienen en esa misma casa. Pero si el primer objeto ya los incomodó, si ya están pensando en el elefante de la entrada o en el ojo turco del llavero o en la figura de Buda sobre la chimenea, lo que viene ahora es más personal, más cercano al corazón, más difícil de sacar de la casa, porque no viene de una tienda de decoración, no viene de un viaje turístico, viene en forma de regalo de alguien que ustedes quieren, de alguien que parece sincero, de alguien que quizás les escuchó en un momento difícil, les acompañó en un duelo, les abrió la puerta de su casa cuando ustedes necesitaban compañía, y esa persona, sin que ustedes lo sepan todavía, ha estado practicando algo oscuro, y el objeto que les regaló, envuelto en papel bonito, con tarjeta escrita a mano, con un abrazo que pareció sincero, trae consigo esa práctica. Les voy a contar el caso de una mujer que recibió un colgante de plata antigua como regalo de una vecina muy amable, y esa misma noche, al apagar la luz del cuarto, sintió por primera vez en 2 años un peso helado sobre el pecho y la certeza absoluta e inexplicable de que alguien la estaba mirando desde los pies de su cama. El segundo objeto maldito, hermanos, no lo compraron ustedes, no lo escogieron, no lo trajeron de un viaje, se lo regalaron. Y esa es precisamente la razón por la cual este segundo objeto es más difícil de identificar que el primero, porque viene envuelto en afecto, viene con la cara sonriente de alguien que ustedes aman, viene en un cumpleaños, en una Navidad, en una visita, en un momento de duelo, en el que esa persona apareció justamente cuando ustedes más necesitaban compañía. Estoy hablando de los regalos recibidos de personas que practican ocultismo, brujería, santería, espiritismo, lectura de cartas, limpias energéticas, reiki, cristales curativos, tarot o cualquier práctica espiritual ajena a la fe católica.
joyería antigua con grabados apenas visibles, veladoras con símbolos raros tallados en la cera, saumerios con nombres en idiomas desconocidos, pirámides de cristal, cuarzos supuestamente cargados, muñecas de apariencia inquietante heredadas de familias extrañas, pinturas con ojos que parecen seguirlos, telas tejidas con patrones que la persona les aseguró que tenían significado especial, botellas pequeñas con contenido imposible de identificar. Y aquí está la conexión dolorosa con el comienzo de este video, hermanos. Aquella amiga que le sugirió a Teresa, la madre de 42 años, hacer una limpieza energética con una señora que decía tener un don. Esa misma amiga, 3 años antes, le había regalado a Teresa un colgante de plata, un colgante que Teresa guardaba en el cajón del tocador de su cuarto, un colgante que ella me mostró esa noche cuando fui a bendecir su casa. Y cuando lo giré y miré la parte de atrás, encontré exactamente lo que temía encontrar. Grabados pequeños, casi invisibles, pero inequívocos. Escuchen con atención lo que dice el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 31. No se vuelvan a los encantadores ni a los adivinos, no los consulten, contaminándose con ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Dios no dice simplemente no los consulten. Dios añade una palabra que debería detenernos: contaminándose. La consulta contamina. El regalo de quien practica también contamina, porque el objeto viene cargado con la intención espiritual de quien lo dio. Y el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, Cermento cierra el argumento con una contundencia que asusta. Los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Dios pone a los hechiceros en la misma lista que a los asesinos. No es una categoría menor, no es una preocupación decorativa para Dios. Quien manipula el mundo espiritual contra su voluntad es enemigo de las almas. Y los objetos que esa persona toca, bendice a su manera, regala, se convierten en extensiones de su práctica. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, escribió con su discernimiento impecable en el libro de la vida algo que aplica perfectamente a este segundo objeto. El alma debe rechazar todo objeto cuyo origen no esté bendecido y cuya procedencia espiritual no pueda purificarse. No basta con que el objeto sea bonito, no basta con que venga de alguien que queremos, no basta con que la intención aparente haya sido de cariño. El criterio es espiritual y el criterio es absoluto. Y quiero que escuchen ahora algo que dijo el Padre Pío de Pietrelcina, San Pío, ese santo confesor del siglo XX que recibía miles de personas en San Giovanni Rotondo, que tenía el don de leer el alma, que llevaba las llagas de Cristo en sus manos y en sus pies durante 50 años. El Padre Pío, en sus cartas pastorales, repetía a los fieles una frase que todos deberíamos enmarcar en nuestras casas. El demonio no solo se mete por la puerta principal, a veces entra con un moño, hermanos, con papel bonito, con una tarjeta escrita a mano, con un abrazo que pareció sincero, con una frase como "te va a proteger" o "esto era de mi abuela" o "lo escogí pensando en ti". El Padre Pío lo vio tantas veces en su confesionario que dejó esa advertencia escrita para nosotros hoy. El Padre José Antonio Fortea, exorcista español, teólogo reconocido por la Iglesia, autor de la Summa Daemoníaca, que ha estudiado la demonología durante décadas, explica con una claridad pastoral excepcional lo que él llama las puertas legales. El enemigo no puede operar sobre un bautizado sin un asidero. Necesita una puerta legal y frecuentemente esa puerta legal es un objeto caro a otra tradición espiritual que entra al hogar por la vía del regalo. Porque la víctima, al aceptar el regalo, aceptó implícitamente su procedencia, aunque no lo supiera. Y el padre Gabriele Nani, exorcista italiano, en su libro El dedo de Dios y el poder de Satanás, desarrolla la teología precisa de lo que la tradición llama maleficios por objeto.
Cuando una persona con intención ocultista carga un objeto con su voluntad dirigida, sea por ritual, por invocación, por consagración oscura, ese objeto transmite la opresión a quien lo posee, no porque el objeto tenga poder en sí mismo, sino porque es el vehículo de la intención espiritual de quien lo preparó. Y aquí tengo que hacer una distinción importante, hermanos, porque sé que hay personas muy sensibles escuchando este vídeo. No todos los regalos son malditos. No se trata de desconfiar de todos los regalos que reciben, se trata de aprender a discernir. 3 señales claras nos indican cuando un regalo requiere atención espiritual. La primera señal: la persona que les dio el objeto practica o consulta ocultismo, tarot, cartas, cristales con propiedades energéticas, reiki, santería, limpias, con velas de colores que no son católicas o cualquier práctica espiritual ajena a la Iglesia. No importa cuántos la quieran, no importa que ustedes no crean en eso, el objeto lleva su práctica. La segunda señal: el objeto mismo es de una tradición espiritual ajena al cristianismo. Amuletos, símbolos no cristianos, piedras con propiedades esotéricas, figuras rituales, joyería con grabados o símbolos esotéricos, por pequeños que sean. Y la tercera señal: los síntomas aparecieron después de recibir el objeto. Insomnio que no tenían antes, peleas familiares que empezaron de repente, pesadillas que comenzaron aproximadamente en esas fechas, opresión al estar cerca de la habitación donde lo guardan. Si ustedes pueden trazar una línea temporal y notan que las dificultades empezaron después de un regalo específico, esa línea temporal está hablando esto. Escuchen lo que les dice. Escuchen ahora el caso que me enseñó a mí mismo la gravedad de este segundo objeto y que me dejó una lección que cargo todos los días en el confesionario. Hace 2 años vino a mi despacho Rosa, 54 años, viuda reciente. Su esposo había muerto hacía apenas 20 meses. Vivía sola en un apartamento, tenía 2 hijos adultos que la visitaban los domingos y llevaba 6 meses sintiendo algo que no sabía cómo nombrar. La primera semana había sido solo insomnio leve. Se despertaba 2-3 veces en la noche sin motivo aparente. La segunda semana el insomnio se había vuelto parálisis del sueño. Esa sensación que tantos de ustedes conocerán. Uno despierta, pero no puede mover el cuerpo y siente un peso sobre el pecho como si alguien estuviera sentado encima. En la 4ª semana empezaron las sombras. Al despertar, Rosa veía de reojo una sombra en la puerta del cuarto. Cuando miraba directamente no había nada, pero cuando apartaba la vista, la sombra volvía a estar allí. Y en la 6ª semana empezaron las voces, susurros al amanecer, su propio nombre pronunciado por alguien que no estaba. Rosa, 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 siempre al amanecer, siempre, 3 veces. Rosa me dijo que llegó a pensar que se estaba volviendo loca, que era el duelo, que eran los calmantes que le había recetado el médico. Le hice la misma pregunta que le he hecho a cada persona en esta situación. Rosa, ¿ha recibido usted algún regalo en los últimos meses de alguien cuya forma de vivir la fe usted no conozca bien? ¿O de alguien que practique algo espiritual fuera de la iglesia? Rosa se quedó pensando. Me dijo que su vecina de al lado, una mujer mayor, muy amable, que durante la viudez le había llevado comida todos los días, que había sido un ángel en su duelo, le había regalado hacía 6 meses un colgante de plata. Me dijo textualmente: Padre, ella me dijo que era de su abuela, que tenía mucha historia y que me iba a proteger de la soledad. Le pedí que me lo trajera. Rosa lo sacó de su cómoda envuelto en un pañuelo. Cuando lo puse sobre la mesa y lo giré, vi en la parte trasera grabados casi invisibles símbolos de una tradición ocultista específica que no voy a nombrar en este vídeo porque no quiero despertar curiosidad dañina en nadie que me escuche. Solo voy a decir que eran grabados inequívocamente no cristianos, colocados con intención.
Días después, una amiga de Rosa, por casualidad, descubrió algo que cerró el diagnóstico. La vecina amable, la que le llevaba comida todos los días, la que parecía un ángel en el duelo, era practicante de rituales que ella misma llamaba blancos, pero cuyo fondo, al indagar, era ocultismo puro. Rosa lloró en mi despacho cuando se lo dije, no por rabia, por algo más doloroso. Me dijo: padre, yo la quería, yo creí que Dios me la había mandado y le respondí lo que tenía que responderle. Rosa, Dios no permite el mal, pero lo permite para sacar mayor bien. Usted aprendió a discernir y ese aprendizaje va a proteger a su familia para el resto de sus vidas. La intervención fue dramática. Rosa rezó el credo en voz alta antes de tocar el colgante. Después pronunció la renuncia explícita. Renuncio a este objeto y a toda atadura espiritual que traiga consigo. Renuncio a cualquier intención que haya sido puesta sobre él. Lo entrego a Jesucristo, mi Señor, para que Él disponga. Ese metal no se podía quemar, así que lo enterramos, pero no en cualquier tierra. Lo enterramos envuelto en un pañuelo blanco, en tierra bendita, lejos del apartamento. Después Rosa rezó una novena de liberación de 9 días que le dejé escrita. 3 noches después de empezar la novena, Rosa me envió un mensaje de voz. Padre, anoche dormí profundo por primera vez en 2 meses y al despertar esta mañana por primera vez desde que murió mi esposo, sentí que mi casa está en paz. Y aquí hay algo que no quiero que se les pase, hermanos. Rosa no había pecado al aceptar el colgante. Ella actuó desde la confianza, desde el agradecimiento, desde el cariño a una vecina que le había llevado comida durante el duelo. La ignorancia no es pecado, pero la ignorancia tampoco protege, solo la verdad protege. Y la verdad es que ese colgante, independientemente del afecto con que fue recibido, era una puerta legal abierta sobre la vida de Rosa. Esto que les acabo de enseñar no es superstición, hermanos, es discernimiento católico. Es exactamente lo que enseñan las Escrituras, los padres de la Iglesia, los doctores y los exorcistas de hoy. Es fe fundamentada. No es desconfianza generalizada hacia los regalos. Es discernimiento específico ante 3 señales concretas. La persona que lo dio, el objeto mismo, el tiempo en que aparecieron los síntomas. Y ahora llegamos al tercer objeto maldito, hermanos, el que más me duele enseñar, el que menos esperan, el que probablemente está en casi todos los hogares católicos de América Latina ahora mismo. Porque si el primer objeto viene del mundo pagano y el segundo viene de la oscuridad disfrazada de cariño, el tercero viene de algo que ustedes consideran sagrado, algo que han guardado durante años, quizás décadas, guardado con la mejor intención del mundo, guardado por respeto, por devoción, por miedo a faltar el respeto tirándolo. Y ese respeto mal entendido, ese respeto que no se atrevió a disponer dignamente, es precisamente la rendija por donde el enemigo entró. Y no lo van a creer hasta que les cuente el caso de María del Carmen, una abuela católica, devota, de misa diaria, de rosario diario, que sin embargo guardó durante 22 años en el cajón de su cómoda algo que dañó espiritualmente a 3 de sus 4 hijos y a todos sus nietos, sin que ella lo sospechara ni un solo día. Muchos de ustedes, al escuchar lo que voy a decir ahora, van a sentir rechazo inmediato. Me van a decir: Padre, ese objeto es sagrado, es religioso. ¿Cómo puede ser peligroso un crucifijo, un rosario, una imagen de la Virgen, una estampita del Sagrado Corazón? Y yo les voy a responder con una frase que quiero que se graben precisamente porque es sagrado. Puede ser peligroso cuando se daña y cuando estando dañado se guarda mal. Estoy hablando de los objetos religiosos rotos, partidos, quemados, rayados, profanados, que ustedes guardan en cajones, en cajas, en el fondo de un armario, en una bolsa plástica, en la mesa, de noche, durante años, durante décadas, sin atreverse a disponer de ellos dignamente. El crucifijo de madera con un brazo partido
que quedó así cuando murió la abuela y nadie se atrevió a tirarlo. El rosario que se rompió en la boda de la hija y está guardado como recuerdo en el cajón junto a la mesa de noche. La estampita de la Virgen con la esquina quemada por una veladora que se cayó. La imagen del Sagrado Corazón con el rostro rayado por el tiempo. La medalla oxidada, ennegrecida, ilegible, que ya no se puede leer, pero que nadie se atreve a sacar. La veladora religiosa quemada de forma incompleta, con la figura derretida en una posición extraña. Todos esos objetos están ahora mismo en cajones de hogares católicos guardados por razones que el corazón considera nobles. No me atrevo a tirarlo, dicen. Era de mi madre, dicen. Es irrespetuoso botarlo a la basura, dicen. Y yo les digo con toda la autoridad pastoral que tengo, guardarlo dañado, escondido, sin disposición digna, no es respeto. Es exactamente lo contrario del respeto. Es el error teológico más común entre las familias católicas latinoamericanas y es precisamente la puerta por donde el enemigo encuentra el asidero más perfecto que puede desear. Escuchen lo que enseñó Santa Hildegarda de Bingen, doctora de la Iglesia, mujer mística del siglo XI, cuyas visiones fueron aprobadas por el Papa Eugenio I en sus escritos recogidos en el libro Cías. Santa Hildegarda describió con una claridad estremecedora lo siguiente: los objetos consagrados que sufren daño pierden su carácter de canal de gracia si permanecen dañados sin disposición digna. Más aún pueden convertirse, por su deterioro no atendido, en puntos visibles de una fe descuidada en ese hogar, y el enemigo usa esos puntos como asidero por profanación retroactiva. Escuchen despacio esa expresión profanación retroactiva, porque es la clave teológica de este tercer objeto. Un crucifijo bendecido es canal de gracia mientras está íntegro y venerado. Cuando se daña, el daño mismo no es pecado, son accidentes de la vida. Pero cuando se guarda dañado durante años en un cajón, sin atenderlo, sin repararlo si es posible, sin disponerlo dignamente, si no es posible repararlo, entonces el objeto deja de ser canal de gracia y empieza a ser testimonio visual de una fe rota en ese hogar. Y esa imagen rota de lo sagrado, abandonada en la oscuridad de un cajón, es exactamente el símbolo que el enemigo necesita para operar con asidero legal. Y quiero que esto quede absolutamente claro, hermanos, porque es la diferencia entre la fe católica y la superstición. Yo no estoy diciendo que la imagen religiosa tenga poder en sí misma como un amuleto. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1670 enseña que los sacramentales preparan a los fieles para recibir la gracia y santifican las circunstancias de la vida. Todo su poder viene de Dios, no del objeto. Pero precisamente porque el objeto fue consagrado, el daño no atendido sobre él tiene una dimensión espiritual que un objeto no consagrado no tiene. El crucifijo roto importa más que un adorno roto, precisamente por lo que representa. Y el padre Chad Ripperger, exorcista estadounidense contemporáneo, autoridad internacionalmente reconocida en guerra espiritual, en sus conferencias documenta una cantidad impresionante de casos donde el punto de anclaje demoníaco sobre una familia católica no era un amuleto pagano, no era un regalo oscuro, era una imagen religiosa dañada o profanada que llevaba décadas en esa familia sin ser dispuesta correctamente. El padre Ripperger lo expresó con una frase que me erizó la piel la primera vez que la leí. El enemigo se ríe cuando encuentra un crucifijo roto guardado por sentimentalismo, porque es el símbolo perfecto de una fe que esa familia ya no está viviendo íntegramente. Es una confesión visual del hogar entero. Ahora, déjenme contarles el caso que me marcó a mí mismo para siempre, el caso de María del Carmen. María del Carmen tenía 68 años cuando vino a verme, 4 hijos adultos, 9 nietos, católica devota desde niña, de misa diaria, de rosario diario, de confesión cada 2 semanas. No había una sola indicación externa. Quisiera pensar en ella como alguien en quien el enemigo pudiera tener asidero, pero sus 4 hijos, los 4,
Tenían una característica común que nadie había notado como patrón. Uno tenía insomnio crónico desde hacía 8 años. Una hija tenía una depresión que no respondía a ningún tratamiento. Otro hijo tenía problemas de estómago crónico, sin causa médica, estudiado por 5 especialistas, y los 9 nietos, sin excepción, tenían pesadillas frecuentes solamente cuando pasaban la noche en casa de la abuela. María del Carmen no había conectado las piezas hasta que su hija depresiva en una sesión de terapia dijo una frase que la despertó a ella. «Mamá, yo siento que algo en tu casa me oprime desde que tengo memoria y no sé qué es». Esa frase trajo a María del Carmen a mi despacho. Le pregunté, como siempre, por objetos guardados, amuletos, regalos, lo que fuera. Ella me aseguró con la tranquilidad de una conciencia limpia que no tenía nada de eso. Su casa era católica, hasta en los rincones, crucifijos, imágenes de María, Sagrado Corazón, estampitas. Le hice entonces la pregunta que hago en estos casos. María del Carmen, ¿tiene usted algún objeto religioso dañado, roto, partido, quemado, guardado en algún cajón porque no se ha atrevido a tirarlo? Hubo un silencio que duró tanto que escuché el reloj de la pared. Los ojos de María del Carmen se llenaron de lágrimas antes de que ella misma entendiera por qué, padre, sí, en el cajón de arriba de mi cómoda, en mi cuarto, desde hace 22 años, me contó la historia. Cuando murió su esposo hace 22 años, ella estaba deshaciendo los últimos objetos de él. Cayó al suelo un crucifijo de madera que había sido de su madre, una herencia de familia. El brazo derecho de Cristo se partió en la caída. María del Carmen lo recogió con las manos temblando, lo envolvió en un pañuelo blanco, lo puso en el cajón de arriba de su cómoda y nunca más lo abrió. 22 años. Le pregunté una sola cosa más. María del Carmen, en todos estos años, ¿cuántas veces pensó en ese crucifijo? Me respondió con la voz más pequeña que le había escuchado. Muchas, padre. Cada vez que abría el cajón a buscar otra cosa y cada vez me sentía culpable y cada vez que se sentía culpable le rezaba o lo guardaba más profundo. Ella cerró los ojos. Lo guardaba más profundo, padre. 22 años, guardando cada vez más profundo en la oscuridad de un cajón la imagen de Cristo con el brazo partido. 22 años de culpa no procesada, 22 años de fe rota en un cajón que ella misma llamaba su cuarto. Y entonces María del Carmen me hizo la pregunta que todavía me hace temblar cuando la recuerdo. Padre, ¿Dios me va a perdonar por haber tenido a su hijo roto en un cajón? Durante 22 años le respondí con la verdad pastoral más profunda que yo conozco. María del Carmen, Dios no castiga la ignorancia piadosa. Usted actuó desde el dolor del duelo, no desde la maldad, pero ahora que sabe, tiene que actuar. Y escuche bien esto. Disponer dignamente de ese crucifijo dañado no es irrespeto. Es precisamente el acto de fe que faltaba durante estos 22 años. La Iglesia tiene un protocolo exacto para los sacramentales al final de su vida útil. Quemar lo combustible, enterrar las cenizas en tierra bendita, enterrar en tierra lo que no se puede quemar. Eso no es votar, eso es devolver a la tierra lo que la tierra dio. Esa semana, un sábado, con toda la familia extendida, reunida en el patio trasero de la casa de María del Carmen, quemamos el crucifijo en una fogata pequeña encendida con una vela pascual bendecida. Mientras ardía, todos rezaron juntos. Después, las cenizas envueltas en el mismo pañuelo blanco se enterraron en tierra bendita y en la cómoda. En el mismo cajón colocamos un crucifijo nuevo, bendecido, visible, íntegro, venerado. Los 4 hijos de María del Carmen se confesaron en los 9 días siguientes. Una semana después del acto, el hijo con insomnio crónico durmió por primera vez 8 horas seguidas. Me llamó él mismo llorando. Un mes después, la hija con depresión resistente reportó a su psiquiatra. Esas fueron sus palabras textuales. Un peso se me quitó del pecho y no sé explicarlo con ninguna de sus categorías, doctor. El hijo con problemas de estómago, 2 meses después, tuvo el primer resultado médico normal
en 8 años y los 9 nietos, sin que nadie les dijera una sola palabra del tema, dejaron de tener pesadillas cuando pasaban la noche en casa de la abuela. 22 años, hermanos, 22 años de sufrimiento familiar, con el punto de anclaje guardado en un cajón de la cómoda de la abuela, y al disponer dignamente de lo que debió haberse dispuesto 22 años antes, la liberación alcanzó a 4 hijos adultos y a 9 nietos. Y aquí, hermanos, es donde todo se conecta, porque los 3 objetos malditos que les he enseñado hoy, los amuletos paganos, los regalos oscuros y los objetos religiosos dañados, no son 3 problemas separados, son 3 puertas distintas de una misma casa, 3 formas en que, sin saberlo, sin mala voluntad, sin rebeldía alguna contra Dios, les hemos dado al enemigo asideros legales en nuestros hogares. La primera puerta, la de los amuletos, la abrimos por ignorancia cultural. Metimos a la casa objetos que pertenecían a tradiciones espirituales que no son la nuestra, y lo hicimos llamándolos de corazón. La segunda puerta, la de los regalos oscuros, la abrimos por confianza mal puesta. Aceptamos regalos de personas cuyas prácticas espirituales nunca discernimos, y lo hicimos llamándolo cariño. Y la tercera puerta, la de los objetos religiosos dañados, la abrimos por sentimentalismo sin discernimiento. Guardamos durante años los sagrados rotos sin disponerlo dignamente, y lo hicimos llamándolo respeto. Las 3 puertas tienen algo en común. Ninguna se abrió por maldad, todas se abrieron por desconocimiento. Pero el desconocimiento, hermanos, no nos protege de las consecuencias espirituales. Solamente la acción informada, la acción católica, la acción obediente a la palabra y a la tradición de la Iglesia nos protege. Y por eso, hermanos, antes de continuar, necesito detenerme un momento, porque no quiero que este mensaje siembre miedo en sus corazones. No quiero que se vayan con angustia, ni con la sensación de que algo está fuera de control. Quiero exactamente lo contrario. Quiero que se queden con esperanza. Quiero que se queden con claridad y, sobre todo, con acción. Porque hay algo que no podemos olvidar nunca. Dios es infinitamente más poderoso que cualquier cosa que el enemigo pueda intentar. No hay comparación posible. Y lo que hoy van a aprender no es para asustarlos, es para devolverles la autoridad que ya tienen. Escuchen con atención estas palabras de la primera carta de San Juan Apóstol, capítulo 4, versículo 4. Ustedes son de Dios, hijos míos, y han vencido al enemigo, porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Deténganse en esa palabra, más grande. No dice un poco más fuerte, no dice más o menos igual, dice mayor, sin comparación, sin límite, sin posibilidad de derrota. El enemigo necesita condiciones, necesita apoyarse en cosas, necesita puertas abiertas. Dios no, Dios es. Y por el bautismo que ustedes han recibido, por la gracia que vive dentro de ustedes, desde ese día, ustedes no están indefensos. Tienen autoridad espiritual, tienen la capacidad de cerrar lo que nunca debió abrirse. Y además, recuerden lo que dijo Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendrán aflicciones, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. No dijo voy a vencer, dijo ya vencí. Pasado, hecho, completo. Y esa victoria no es solo una idea bonita, es una realidad que ustedes pueden aplicar hoy mismo, en su propia casa. Por eso no quiero que se queden con miedo, quiero que se queden con herramientas. Y ahora, con mucha atención, les voy a compartir 7 pasos concretos en el orden exacto para cerrar esas puertas esta misma noche. No mañana, no cuando tengan tiempo. Hoy, paso número 1. Empiecen rezando, pero no de cualquier manera. Antes de abrir un cajón, antes de tocar un armario, antes de revisar cualquier objeto guardado,
deténganse y recen el Padre Nuestro completo, despacio, con intención, con fe, no como una fórmula, sino como una declaración, porque en ese momento no están actuando solos, están invitando a Dios a entrar primero. Recuerdo que cuando le expliqué esto a una mujer llamada María del Carmen, me miró con miedo en los ojos y me preguntó: Padre, ¿y si al abrir el cajón empiezo a sentir miedo? La miré con calma y le respondí algo que también quiero que ustedes recuerden: María del Carmen, rece, porque el miedo no se combate con fuerza humana, se combate con presencia. Y cuando tú oras, Dios entra, y cuando Dios entra, todo cambia.